cordial saludo para todos. Mi nombre es Ingrid Joana Molina, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A continuación expongo la sustentación final del curso de propiedades de contaminación del suelo, la cual está dividida en 3 momentos que fueron realizados durante todo el periodo académico, los cuales son el diagnóstico del problema, la formulación de hipótesis, la propuesta de solución del problema y posteriormente las conclusiones y bibliografía. Diagnóstico del problema. En esta tabla se describen algunas propiedades del suelo de la sabana de Bogotá, las cuales actualmente se encuentran en uso para cultivos de hortalizas tales como el repollo, el brócoli, el apio, la lechuga y la cebolla. Tenemos descritas algunas características importantes del suelo, como por ejemplo, el nivel freático es muy profundo, el tipo de drenaje natural es bien drenado, su pH es del 5.5 y el porcentaje de materia orgánica es del 12%. De acuerdo con los estudios granulométricos, un 64% corresponde a arenas, el 24% a limos y un 12% a arcillas, determinado así según su orden taxonómico. Los suelos que se encuentran en la sabana de Bogotá corresponden en un 16% a suelos de andisoles, por eso la variedad de los cultivos que se encuentran allí. Los suelos de estas características son fuente principal y esencial de los alimentos y su importancia radica en la sustentabilidad de sus ecosistemas. Ya hablando del diagnóstico del problema en el que se hace énfasis es por diferentes estudios realizados sobre el río Bogotá, que muestran la presencia de metales pesados, dando así un alto índice de toxicidad existente en estos suelos debido al uso de pesticidas, herbicidas, riegos por aspersión y vertimientos industriales en las fuentes hídricas. Posibles agentes causales de la contaminación. Según las características físico-químicas del suelo de la sabana de Bogotá, como el pH, contenido de arcillas, presencia de carbonatos, textura, contenidos de materia orgánica, se analiza que son factores que influyen de manera directa en la absorción, concentración y acumulación de metales pesados presentes en estos suelos. La contaminación de aguas residuales con las que se hacen los riegos a estos cultivos de hortalizas, ya que son aguas que no tienen ningún tipo de tratamiento ni control ambiental. La presencia de los metales pesados en el suelo se da por el uso de pesticidas y herbicidas. Otro causante es que los vertimientos clandestinos de tipo industrial y la mala disposición de residuos afectan gradualmente la contaminación de estos suelos. Hipótesis del problema. Teniendo en cuenta el planteamiento que corresponde a las propiedades del suelo de la sabana de Bogotá, se identifica como factor contaminante el uso de pesticidas y herbicidas, ya que sus componentes no solo acaban con las plagas, sino que generan acumulación de elementos como el potasio, que en grandes cantidades es tóxico para las plantas. También los riegos por aspersión, los cuales provienen de fuentes hídricas que han sido contaminadas por varios procesos industriales, agrícolas y mineros, los cuales generan vertimientos contaminantes entre los que están los metales pesados. Un ejemplo de esto son las hortalizas regadas con el agua del río Bogotá, que tienen en sus tejidos residuos de metales pesados como el cadmio y el arsénico, los cuales superan los límites permitidos. La acumulación de estos elementos en el organismo podrían generar enfermedades del sistema nervioso, problemas respiratorios y hasta cáncer. El origen de los metales y sus condiciones al medio ambiente producen acidificación, variación en la temperatura y humedad en los suelos, los cuales hacen que las características de los cultivos cambien y por ende alteren el producto. La propuesta de solución del problema es la electrobiorremediación. Esta es una técnica que combina las ventajas de la tecnología electrocinética con las ventajas de la electrobiorremediación para el tratamiento de suelos contaminados con un nivel de baja, alta o media permeabilidad. Esta es una técnica muy eficiente, sin embargo se debe poner gran atención en que los microorganismos utilizados sean capaces de degradar los contaminantes a los que se van dirigidos.
Las ventajas. Una de las ventajas es que es una tecnología sustentable y de bajo costo. Se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye la diseminación de contaminantes a través del aire o del agua. Otra ventaja es que es eficiente tanto para contaminantes orgánicos como inorgánicos. No requiere personal especializado para su manejo y actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas debido a la formación de una cubierta vegetal. Una desventaja es que el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas. Otra desventaja es que en sistemas acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas tales como mosquitos. Se requiere de áreas relativamente grandes y no todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. A continuación se expone un video donde se explica el proceso de recuperación del suelo. Biogras Extra, desconstituyente de hidrocarburos. Proceso de limpieza de suelo contaminado. 10 kilogramos de suelo compactado, 2 litros de petróleo, 6 litros de biogras extra y agua suficiente para enjuagar. El proceso a seguir es idéntico al de la arena. Se contamina el suelo con el petróleo crudo. A este proceso se le otorgó un tiempo de permeación de 3 días. Se le agrega biogras extra. 15 minutos después, se le agrega agua, observándose una separación total del petróleo con el suelo contaminado. Se utiliza un agitado mecánico para acelerar y perfeccionar la limpieza. A diferencia del proceso anterior, quisimos comprobar el efecto fertilizante de biogras extra. Para esto, se colocaron algunas flores en el suelo contaminado. Después de tan solo 2 días, podemos apreciar la enorme diferencia. Y esto es lo que hace el biogras extra, desconstituyente de hidrocarburos. Como resultado de la propuesta de recuperación planteada anteriormente, se llega a la conclusión de que existe una necesidad muy grande de regenerar el suelo, la cual va en aumento de destrucción en las últimas décadas. El planteamiento de técnicas de biorremediación y electrorremediación nos enseñan el interés que tiene la ciencia en cuanto a técnicas de tratamiento de descontaminación naturales, donde se utilizan bacterias, hongos y plantas que degradan las sustancias de riesgo para el hombre y el medio ambiente.
Estos tratamientos de recuperación que degradan contaminantes orgánicos y disminuyen la toxicidad de otros contaminantes como por ejemplo los metales, van enfocados a la reestructuración de nuestros ecosistemas y nuestro ambiente. De aquí nace también la importancia de crear conciencia en el daño tan grande que se está causando a uno de nuestros valiosos recursos naturales como lo es el suelo. Por último, vemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias y que tengan un buen día.